Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Estamos siendo las 1:09, ¿eh? Lo voy a cobrar ese tiempito, no se olviden. Saliendo aquí al aire en su programa en Radio Agricultura. Ustedes todavía no la ven en pantalla, pero yo se las voy a presentar al tiro. Me acompaña una invitada especial porque este primer bloque va a ser de entrevista sobre un tema que aparte en este programa, en este espacio, le hemos puesto mucha dedicación, que es la educación. Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. ¿Cómo estamos, Francisca? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá y por el tema que venimos a conversar, porque precisamente le pedimos a la Fran venir para hablar de dos temas que en educación están siendo clave. Primero, lo que está pasando con el sistema de admisión escolar, una política que viene desde la reforma de Bachelet y que ha tenido consecuencias muy importantes en la educación chilena y que, según, por ejemplo, nos dicen las encuestas, tiene muy mala evaluación de la ciudadanía, pero también de lo que está pasando con el CAE, ¿no? Estos cobros que han generado mucho ruido, estos influencers que alegaban porque le están embargando las cuentas. Bueno, esa política hoy día está avanzando, hoy día se está cobrando una deuda que mucho tiempo no se pagó, que políticamente casi que se autorizó a no pagar. Eran deuda, era como distinto tener plata debiéndola en el banco que debiendo al CAE, y que hoy día pareciese estar caminándose en otra dirección. Francisca, yo te quiero preguntar primero, antes de entrar a lo que plantea el gobierno, al CAE, vamos con el sistema de admisión escolar actual. Un sistema que lleva mucho tiempo, que tiene muy mala evaluación ciudadana, y que yo te quiero preguntar si nos podías explicar un poco de qué se trata, por qué se le llama la tómbola popularmente, y qué efecto ha traído en el sistema. Sí, respecto al SAE, nosotros hicimos un análisis de los principales resultados del sistema de admisión escolar 2026 y nosotros nos damos cuenta que en las principales estadísticas se muestra por qué la valoración de las familias es tan negativa respecto a este sistema. Solamente la mitad de las familias puede entrar a la primera preferencia que escogió como colegio para sus hijos, solamente el 50%, es decir, es lo mismo que tirar una moneda al aire. Así es. Y 1 de cada 4 no queda en ninguna de las preferencias que en algún momento tenía, es decir, no se le entrega ninguna opción que puede ser viable para los padres. Entonces, estas dos cifras ya nos muestran cómo en el actual sistema de admisión no se está considerando realmente la preferencia de las familias y el derecho de ellos de elegir dónde se educan sus hijos. Y por otra parte, algo que no se ha mencionado tanto en la discusión, y es que también los proyectos educativos en su derecho de autonomía tienen que tener alguna voz respecto a qué estudiantes entran o no a estos proyectos educativos. Claro, eso es muy importante, porque yo, y como para que vayamos desmembrando el tema, ¿no? El sistema actual, del sistema de admisión escolar, más conocido como la tómbola. O sea, tú planteas un primer problema que es el práctico. O sea, una persona hoy día, una familia que saca la cresta, que acompaña a la mamá hasta tarde a estudiar al niño, ¿no? Que se van preparando para precisamente poder entrar a un buen establecimiento, principalmente los que pasaba antes con los liceos emblemáticos, ¿no? Que en séptimo básico era la hora de estar muy preparado para poder entrar a estos mejores establecimientos. Bueno, hoy día eso es una moneda al aire, tú bien dijiste. 1 de cada 2 entra sin importar el mérito, las notas, la familia, la conexión con el proyecto educativo, pero también no se respeta en ese sentido el derecho de los padres, pero tampoco el derecho, tú lo comentabas ahora al final, de los establecimientos, a elegir a quienes comparten su proyecto educativo. Por ejemplo, yo, que estudié en un colegio particular pagado, era obvio que muchos teníamos hermanos más grandes o más chicos, porque las familias se sentían muy interpretadas con un proyecto y querían que toda su familia estudiara ahí, que tiene mucho sentido. Eso hoy día no se permite en el sistema actual. Exactamente, y acá un punto de lo que tú estás mencionando que es súper importante. Sostenedores mencionan esto: yo expulso a un estudiante de un establecimiento educacional por temas de convivencia o por lo que sea, y después ese estudiante va y me postula a otros colegios que yo también soy sostenedor. Entonces es como, ahí nosotros vemos cómo los proyectos educativos no tienen ninguna voz en su derecho de autonomía de reflejar lo que el proyecto educativo quiere reflejar y a los estudiantes que quieren tener dentro de este proyecto educativo. Claro, eso, y eso es clave, ¿no? Porque ahí también hay un tercer punto. Esto quizá no se dice tan así en el debate público, pero yo te lo quiero plantear de esta manera, Fran. Yo te acabo de decir precisamente que yo estudié en colegio particular pagado con un objetivo, que es hoy día lo que hizo esta reforma en Chile, en el sistema educacional, es básicamente decirle a la gente: mire, usted es muy pobre para elegir el colegio de su hijo, usted
no tiene la capacidad económica, entonces el Estado, el burócrata de turno, va a elegir por usted. Porque el sistema no aplica para quienes pueden pagar un particular pagado. Y eso, creo yo, y te quiero plantear el tema, constituye una injusticia, pero una realidad absolutamente paralela a lo que cualquier chileno podría imaginar, ¿no? El trato de una sociedad que le dice a uno, usted no tiene recursos, entonces no elige. Ellos sí. Porque están aparte, ¿no? Sí, y en eso, como en lo que tú mismo mencionas, o sea, ya le quitamos la posibilidad a las familias de que aportaran económicamente a la educación de sus hijos cuando se eliminó el copago. Y ahora más encima también le quitamos la posibilidad de verdad participar en el proceso de selección de los estudiantes en el colegio, de su hijo en el colegio, de ir a hacer la entrevista, de conocer a las personas que están dentro del establecimiento. Y otra cosa de lo que tú hablabas de lo que es justo o no. Actualmente el CEE funciona así: si la cantidad de vacantes y de postulantes en un establecimiento es la misma, entonces acepto todas estas personas sin tener un pero como establecimiento educacional. Y en los colegios donde hay una sobredemanda se aplican unos criterios de priorización que no tienen nada que ver ni con el mérito ni con el esfuerzo de las familias. Entonces esa es una de las cosas que nosotros consideramos desde Acción Educar que tenemos que cambiar sí o sí. Cualquier reforma que venga al sistema de admisión tiene que considerar la preferencia de las familias, características de las familias y también la autonomía de los proyectos educativos. Estamos conversando con Francisca Espinosa, directora de estudios de Acción Educar. Vamos, ya entendida la reforma, ¿no? Ya entendido, claro, todo el sistema de admisión escolar actual. Vamos a la propuesta que se dice que está más o menos confirmado, ¿no? Que presentará el gobierno para cambiar este sistema de admisión escolar. ¿Qué es lo que propone el gobierno? ¿En qué puntos propone cambio? ¿Y cuál crees tú que tiene que ser el camino que tiene que seguir un nuevo sistema de admisión escolar? Sí, el gobierno ha dicho que dentro de los cambios que ellos van a impulsar dentro de este sistema, tiene que ver primero con incluir el mérito dentro de los criterios de priorización, y también han señalado, no tan como fuertemente, que quieren hacerle algunos cambios al sistema, pero también generar un proceso previo de selección por parte de cada uno de los establecimientos. Pero no han dado mayor información respecto a cuáles son los cambios concretos que quieran realizar. Desde Acción Educar nosotros tenemos una propuesta y tenemos distintas consideraciones. Primero, sabemos que es importante que los establecimientos educacionales tengan alguna palabra, entonces consideramos que hay que generar un proceso previo al SAE, donde los establecimientos puedan recibir a los estudiantes y llevar su proceso de admisión, pero considerando algo, que tiene que ser a través de un sistema centralizado dentro del Ministerio de Educación, como por ejemplo tiene el SAE actualmente. Es decir, que uno pueda inscribir las vacantes que tiene como establecimiento, los postulantes puedan inscribirse y luego que se genere obviamente el proceso de admisión en el establecimiento. Recordemos que una de las cosas positivas que sí tenía el SAE es la cantidad de información que nos entrega. Entonces tenemos que seguir haciendo y priorizando ese sistema de información, pero volver a darle a los establecimientos este proceso descentralizado con información centralizada. Claro. Sí, y no solamente tenemos que quedarnos con este sistema previo al SAE, porque recordemos que todo esto, la idea es que sea voluntario para los establecimientos. Entonces, por una parte, este sistema descentralizado, pero también hacerle cambio al SAE. Y los cambios al SAE que nosotros consideramos son, primero, que tenemos que permitirle a los establecimientos que ellos elijan cuáles son los criterios de priorización que le hacen sentido y cuál es el orden en el que tienen que ir funcionando, porque son sucesivos. Claro. Entonces, quizás yo como sostenedor o como establecimiento digo, a mí me importa el mérito, pongámoslo primero, a mí me importa que viva cerca del establecimiento, pongámoslo primero, que los establecimientos decidan porque ellos saben qué se acoge o no al proyecto educativo. Y dentro de esto, la última propuesta que nosotros consideramos como muy importante es que se respeten las trayectorias educativas. Actualmente un estudiante, o sea, un niño que está, por ejemplo, en kinder, para seguir en el mismo colegio y pasar a primero básico, tiene que pasar por el SAE. Y ahí le discontinúas su trayectoria educativa. Claro, y que seguramente acá hay decisiones familiares fundamentales a raíz de dónde estudia el niño, ¿no? Exactamente. O sea, quizá la pega de los papás tiene relación con el lugar donde estaba el colegio, la casa que arriendan o que compraron tiene relación con el barrio y con el colegio. Entonces, al final un sistema que prende una ampolleta y
que te dice mejor, que te dice o le dice a los padres, mira, nosotros sabemos lo que es mejor para ustedes y no ustedes mismos. Es que por eso es súper importante que todos estos criterios sean voluntarios para los establecimientos, porque ellos saben mejor si es que necesitan, porque se ha visto muy negativamente esto de volver a incluir el mérito dentro de la selección de los establecimientos. Pero si hay establecimientos que de verdad lo necesitan, tienen que poder hacerlo. Y hay establecimientos que no. Y el Estado no es el que les debe decir cuál debe ser su criterio de priorización. Claro, o sea, un establecimiento, y hablemoslo como corresponde, una comunidad educativa, un conjunto de personas trabajando por un fin en común, ¿no? Puede tomar la decisión de decir, oye, yo quiero ser un colegio de excelencia. Exacto. Yo quiero que acá estén los mejores cabros y me estoy preparando y preparo a mis profesores con ese objetivo. Y otro dirá, oye, yo privilegio otras cosas. Yo quiero ser un pilar de la comunidad de mi barrio. Y eso es muy legítimo, ¿no? Y más que legítimo, no. Es totalmente ilegítimo que lo decida un sorteo, una tómbola, ¿no? Como se ha dicho. Exactamente. Se ha hecho la caricatura muy cierta sobre el sistema. Oye, Francisca, vamos al último tema. Aquí partimos tarde, así que yo voy a negociar y nos vamos a alargar unos 4 o 5 minutos. Pero vamos al CAE, porque el crédito con aval del Estado ha generado mucho movimiento en el último tiempo, mucha agenda, mucho debate público, precisamente por esta decisión del gobierno de salir a cobrarlo, ¿no? De cambiar más incluso que solo el hecho de que antes se quería condonar y hoy día se cobra, sino un cambio cultural, que es básicamente, y yo creo que está retratada en unas palabras que te decía Nof, ¿no? Del ministro Quirós cuando plantea el tema y dice, oye, acá el beneficio social es que se pueda estudiar con una ayuda económica, con un préstamo con aval del Estado, y no pagar una deuda. ¿Qué significa ese cambio cultural para Chile, pero también para la legitimidad y para la continuidad de esa política pública que estaba cayendo precisamente por el no pago, ¿no? Sí, y déjame complementar rápidamente con cifras, porque yo creo que siempre es bueno hablar con buenas estadísticas. Entonces, acá nosotros hicimos una radiografía del CAE, de los deudores del CAE, y nosotros nos damos cuenta... En Acción Educar hicimos esta radiografía, y nosotros nos damos cuenta primero que la cuota promedio de un deudor del CAE es de 59.000 pesos. Nosotros ya desde esa cifra nos damos cuenta que son cifras que son manejables. Recordemos que esto es para personas que actualmente están con sus deudas en el banco, claro. ¿Ya? Porque hay dos situaciones, o tu deuda puede estar en el banco, puede ser un crédito acelerado o que esté en la Tesorería General de la República por la garantía ejecutada. Nosotros vemos que las cuotas promedio son de 59.000 pesos. La deuda promedio de un deudor del CAE es de 9,6 millones. Entonces, estas dos cifras te muestran cómo estos créditos, si son manejables, tienen condiciones que son mucho mejores que los créditos privados típicos que están actualmente en el mercado. Entonces, poner en el punto de que, y que es algo muy positivo, este cambio cultural de empezar a pagar por lo que tú dijiste que ibas a pagar. Claro. Si no es ni más ni menos que eso. Exacto. Y también recordemos otra cosa. Actualmente en Chile tenemos el premio salarial más alto de la OCDE. ¿Qué es este premio salarial? Que las personas que estudiaron educación superior ganan 2,5 veces más que las personas que llegaron hasta la educación media. Entonces, pongámonos eso en la cabeza y recordemos, estas personas son las que están más capacitadas para pagar sus créditos con un crédito que tiene condiciones súper blandas y flexibles. Claro. Tiene una tasa que está subsidiada por el Estado, que es de 2%, y que tiene distintos mecanismos de facilitación de pago. Por ejemplo, si tú estás cesante, no pagas. Si es que tienes una cuota que es muy superior a tus ingresos, puedes avisarle a la comisión ingresa y se te rebaja al 10% de tus ingresos. Estas reformas con Piñera. Exacto, estas reformas fueron de Piñera, que hicieron mucho más accesible el pago, y recordemos que estos pagos contingentes al ingreso tienen que ser informados por el deudor cada 6 meses a la comisión ingresa para que se te puedan renovar. Eso es muy clave, ¿no? Porque el CAE efectivamente es una política abarcable, pero que la fama y el problema estaba en otro lado, estaba que es un problema político, ¿no? Oye, ¿quién va a pagar cuando le están diciendo que lo pueden condonar, ¿no? ¿Quién va a ser parte de quedar en el grupo de quienes van a recibir la injusticia? Yo creo que ahí hay una elección muy importante y es lo que está quedando claro hoy día, ¿no? ¿Se podía pagar el CAE? Era una política pública que funcionaba, que le dio acceso a la educación a una buena cantidad de chilenos, ¿no? Uh-huh. Que no era solo incluso dividido en estratos sociales, ¿no? Todos tenemos amigos que estudiaron con CAE, porque para ninguna familia es fácil pagar la universidad, pero también era
una política pública, y ahí me quedo con tu punto, Francisca, para el 50% más rico del país, porque 1 de cada 2 personas no va a la educación superior en Chile. Exactamente. Y eso yo creo que es el gran tema. Exactamente, y ahí un punto cortito, que nosotros actualmente vemos que la morosidad del CAE alcanza el 70%, pero esta morosidad es transversal a los quintiles de ingreso de las personas que estudiaron educación superior. A los que entraron en el quinto quintil, la morosidad actual es de un 60%. Entonces, esto no es solamente algo que le está afectando a las personas de menos ingresos, recordemos eso. Hay altas morosidades también en quintiles altos, y eso también uno se podría preguntar, ¿será que no pueden pagar o que no quieren pagar? Claro, o sea, el problema es de lo que se ha hecho y lo que se ha dicho respecto al pago del CAE, o que efectivamente es un tema de recursos, que pareciese que el ejemplo y los números que tú nos das nos desmienten esa teoría. Francisca, directora de estudio de Acción Educar, muchas gracias por acompañarnos en este día acá en Nuevas Voces. Usted ahí que nos está escuchando en el otro lado de la pantalla, en la casa, en la radio, a través de YouTube, póngale like a este programa y quédese, porque en 2 minutos más volvemos con nuestro panel de día martes. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Estamos de vuelta ahora ya con el panel político, ¿no? Con el panel de conversación de contingencia acá en este martes de Nuevas Voces, su programa en Radio Agricultura. Me acompaña Rodrigo Meléndez, Fernando Cartes, a quienes no les voy a preguntar cómo están, porque tenemos que avanzar rápido a saludar a quienes hacen posible este programa. No, déjeme salvar posible este programa. No. Primero a nuestros queridos auditores aquí que nos escriben en el chat. José Luis González Busto, Rodrigo Gravert nos escribe, nos ponen like, clave el like para llegar cada día más personas. Alto Gafitería, Juan Zapata desde Los Ángeles Biobío también nos escribe, Luis Pérez, Marcelo Guzmán, Mónica Cáceres, bueno, y mucha gente más. Elena Menda aquí nos dice buenas tardes, Vicente y panelistas. Renato Navarro también nos escribe desde Biobío. Partiendo de cero también nos escribe aquí en el chat Pase 1969, que ayer me mandó su nombre, pero Pablo no sé cuánto. A ver si me confirma ahí. Pase 1969. Ayer me lo mandó, se lo veía en vivo y me escribió. Pablo Maturana, si no me equivoco. A ver si me permite apostar, ahora que están tan de moda la apuesta. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de 1 minuto y sin papeles. En Caja 18 sorteamos 18 cargas de gas a la semana. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Rodrigo Meléndez, ¿cómo estamos? Muy bien, sí. Ahora sí, muy bien, ahora aquí sí, listo y dispuestos como todos los martes. ¿De qué vamos a conversar hoy día? Mira, yo veo pauta y veo proyecto que crea Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. ¿En qué consiste la iniciativa? Creo que es un buen tema, es una de las propuestas del gobierno. Vamos primero más macro, ¿ah? Porque la pauta está muy bien hecha. Hay que darle el punto a Antonio Esposto, porque acá está el desglose de el proyecto de ley, como tiene 2 ejes principales: los actos vandálicos, que son los delitos, las incivilidades como faltas y las sanciones asociadas a cada una de ellas. Oye, pero vamos primero con el tema general, porque el tema de seguridad, ¿cómo plantearlo? ¿No? El tema de seguridad partió más, como que al gobierno le costó, ¿no? Agarrarlo, y hoy día pareciese ser casi su bala de plata, ¿no? El ministro Arrau en la encuesta del fin de semana como la figura mejor evaluada del gabinete. Hoy día, después de estos primeros 90 días, 100 días, se toma la decisión de seguir impulsando esta gran agenda. Todo dice que después de el plan de reconstrucción nacional viene una agenda legislativa en seguridad importantísima, mientras que, hablando de cómo es la política, ¿no? Las diferencias que se van generando, el Partido Comunista ingresa un proyecto de ley para derogar la ley Naín Retamal. ¿Cuál es
¿dónde va a estar jugándose este partido de seguridad, ¿no? ¿Dónde el gobierno va a poder instalar sus puntos, en qué proyecto? Y voy a un tema más particular, Rodrigo, para que lo empecemos a comentar, porque este es un buen panel de análisis político, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa oposición que uno como que espera que se separe de la izquierda más radical, pero que todavía pareciese hacer movimientos tibios, pero que no terminan de separarse? Pongo el ejemplo y te paso la palabra. Hoy día Raúl Soto dice, oye, nosotros no creemos en lo que está planteando el Partido Comunista de quitarle facultad a Carabineros hay que protegerlo. Eso nos da un indicio de que el PPD, de que Paulina Dodano, de que ese mundo se puede empezar a mover hacia apoyar o tener una agenda conjunta en seguridad con el oficialismo. Mira, si algo bueno tuvo el gobierno anterior, es que yo creo que la izquierda se dio cuenta de lo importante que es la seguridad y que no es solamente patrimonio de la derecha, ¿cierto? De los nuestros. Por supuesto que la derecha siempre le ha preocupado la seguridad, porque la seguridad es un componente esencial del orden, y el discurso de la derecha parte precisamente que sin orden no puede haber libertad. Por lo tanto, es un elemento que la izquierda siempre le ha complicado un poco, pero me parece a mí que lo lograron aprender, más allá de que estemos de acuerdo en la política pública que haya que implementar. Al menos ellos hoy en día creo y espero que se hayan dado cuenta de lo relevante que es que haya seguridad en las calles, que las personas puedan salir tranquilas, que en definitiva hay una vida social ordenada para que las personas puedan vivir y vivir bien. Y en ese sentido yo creo que este aprendizaje, o al menos supuesto aprendizaje, sumado al hecho de que no tenemos elecciones sino hasta como en 2 o 3 años más, facilitan que haya un sector de la izquierda que diga nosotros queremos aportar al país en este sentido. Por supuesto que no van a estar completamente de acuerdo con el gobierno o con el resto de los oficialismos, y eso es esperable y está bien, digamos. No le vamos a esperar que sean yo creo que no sería tan bueno. O sea, por supuesto. Las oposiciones juegan su rol, ¿no? Por supuesto, siempre tienen su rol y está bien que existan. Lo importante es que sean constructivas, que estén trabajando por el bien del país y que no intenten simplemente obstaculizar. Por cierto que del Partido Comunista yo no espero nada. Y yo creo que eso es bastante normal. El Partido Comunista es un partido que instrumentaliza la política y que lo utiliza para buscar su propio propósito, y ese propósito es la dictadura del proletariado al fin y al cabo, ¿cierto? Por lo tanto, se van a oponer a todo lo que le haga bien al país, a mi juicio. Todo lo que signifique ordenar al país, lo que signifique pues, meter presos a las calles, lo que signifique que las personas estén actuando conforme a la ley. Pero sí existe una parte, un mundo dentro de la izquierda, más cercano a la centroizquierda, que hoy en día no está pensando que su principal adversario político es ganarle al Frente Amplio y al Partido Comunista en la elección de fin de año, sino que hoy en día está sentada probablemente reflexionando, bueno, qué es lo que van a hacer, cómo se van a comportar, y en ese sentido es muy auspicioso el hecho de que estemos hablando de seguridad, que todas estas iniciativas bastante absurdas provengan solamente del Partido Comunista, y eso te permite decir, oye, aquí está la ADC, está el PPD, quizás el Partido Socialista, con los que uno puede empezar a hablar de una agenda de seguridad a nivel nacional. Aparte, hasta qué punto, ¿no? Porque el Partido Comunista tampoco es como que diga, ya, ¿saben qué? Voy a dejar o voy a frenar mi agenda, ¿no? Mi camino para generar o ponerme yo como el líder de la oposición, sino que, ¿ustedes se quieren quedar conmigo? Vamos. Sí. Vamos donde yo voy, y nos tironeamos. Claro. Porque a mí me sirven como vagón de cola, si al final esa es la decisión. Y yo creo que es decisión respecto al Partido Comunista del Frente Amplio, pero también al interior. Le pongo nombre y apellido. Paulina Bodanovich va a seguir siendo la sombra de Chiccardini y Manucheri. A ver, acá hay cosas que están bastante gráficas y quiero partir haciendo ver ese punto. Mientras el Partido Comunista y el Frente Amplio están tratando de derogar artículos de la ley Nemir Retamal, el gobierno solamente el día lunes hizo más de 27.000 controles, más de 1.000 detenciones e incautó más de 13.000 kilos de droga. Ese es el contraste entre quienes efectivamente están buscando intentar mejorar la situación en materia de seguridad y quienes hoy día tratan de derogar artículos que les costó mucho aprobar, e incluso Frente Amplio y Partido Comunista rechazaron en el gobierno del presidente Boric leyes en materia de seguridad. Y ahí me parece que hay varios puntos a analizar, porque cuando Martín Arrau, un ministro hoy día muy bien evaluado y que me parece que es bastante poco discutible el gran trabajo que ha hecho en muy pocas semanas en el Ministerio de Seguridad, habló en términos de continuidad de Estado, de que la política nacional de seguridad pública, entendida como el marco que se desprende de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, cuando el ministro Arrau plantea en el fondo que
que esta política nacional de seguridad pública que plantea el presidente Gabriel Boric es la que ellos van a utilizar como marco, porque es la ley, digamos, es continuidad de políticas de Estado y no políticas solamente de gobierno. La izquierda sale a hacer una crítica feroz y a plantear, incluso la ex ministra Camila Vallejo sale a decir: el plan de seguridad del presidente Kast es el plan de seguridad del expresidente Boric. Cuando la realidad es muy distinta, ya que había un plan claro, se están haciendo las cosas distintos, hay un ánimo por intentar volver a controlar las incivilidades, las faltas, los delitos en Chile. Hay un ánimo por volver a poner orden, hay un ánimo por volver a mantener una cotidianidad tranquila, segura, donde las personas puedan salir a la calle, y me parece que eso también uno lo puede ver en lo cotidiano, digamos. Si uno sale a la calle y hay más control policial, si uno sale a la calle y hay controles de carabineros, eso nos puede incomodar o nos puede no incomodar. Es decir, si nos falta un papel del auto, probablemente que hayan tantos carabineros fiscalizando nos incomoda. Pero vaya que se siente segura, vaya que se sienten seguras las calles cuando hay carabineros. Vaya que se sienten seguras las personas caminando a las 7, 8 de la tarde por el centro de Santiago, por el centro de Temuco, por el centro de Concepción, o por las distintas zonas que hasta hace pocos meses eran peligrosas en regiones y en todo Chile, cuando hay presencia policial, cuando hay orden. Y cuando hay un ánimo además y un respaldo institucional a las autoridades, desde las autoridades a quienes son los encargados de mantener el orden, de mantener la seguridad. Y ahí creo que hay un gran trabajo por parte del gobierno del presidente Kast, no solamente en materia ejecutiva, sino también en materia legislativa, con los distintos proyectos en materia de seguridad que están presentando, que van a presentar, y en materia ejecutiva por lo que se está haciendo. Pero ahí yo tengo un punto distinto. Primero, claro, yo creo que se están haciendo más cosas, pero todavía falta mucho. Falta mucho. O sea, no creo, más allá de los pequeños números, no creo que haya una sensación real de cambio hoy día. Pero falta mucho porque el gobierno lleva 100 días. Pero por supuesto. Pero por eso mismo falta mucho. Y yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Sí. Precisamente porque lo que se está buscando es un cambio no solo de sensación, sino un cambio de fondo. Y ahí tengo la pata de con la misma ley, efectivamente, y no solo ahora el ministro de Seguridad, no solo este gobierno, sino distintos funcionarios públicos en distintas ocasiones han demostrado que se pueden hacer mejor las cosas. El mismo ministro Arrau antiguamente fue intendente y a nosotros nos contaba, cuando en distintas conversaciones que tuvimos en el Partido Republicano, etcétera, decía: ustedes no saben cómo afecta que haya un director A en un CEFAM y un director B, que con los mismos recursos atienda al doble la gente con mucha más eficiencia. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Dorothy Pérez en la Contraloría. Con las mismas facultades, las mismas capacidades, el mismo equipo logra cosas determinantes para la sociedad, y hoy día las licencias médicas, por ejemplo, bueno, es un caos que viene a la baja y que era una mala costumbre terrible del sistema público, pero también del mundo privado, aunque en menor medida. Entonces, van pasando todos estos hechos y uno se va dando cuenta, oye, parece que ese discurso de la voluntad tenía algo más de razón, incluso no solo lo que decía la izquierda, sino de lo que muchos de Chile Vamos se hubieran intentado plantear, ¿no? Oye, es que ustedes creen que es solo voluntad. Bueno, pero es que pareciese ser que mucho tiempo faltó voluntad en este país. Faltó voluntad de enfrentar el crimen, faltó voluntad de hacer las cosas correctas aunque se rompan huevos, que de decidir un camino y ser ambicioso, ¿no?, en la meta planteada, y no todo el rato estar en esto de que la prioridad es que el otro no se enoje conmigo, porque muchas veces, y esto le robo la cuña a Marcela Cubillo, esos acuerdos fueron rendiciones, ¿no? Y condenaron a este país y a muchas de sus familias a, por ejemplo, hijos que están viviendo hoy día peor que sus padres. Estamos conversando con Rodrigo Meléndez, con Fernando. Espérenos 2 minutos y ya volvemos aquí discutiendo sobre el plan de seguridad, lo que viene en la agenda legislativa del gobierno. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Después de esas conversaciones en off, pero que si salieran en on serían muy entretenidas. No, pero que obvio que se pueden hablar, ¿no? O sea, el debate sobre que hoy día yo creo que todavía no está marcando la agenda, pero lo debería marcar, ¿no? Sí, se va a venir. Se va a venir, ¿no? El debate sobre los casinos de apuesta online. Un debate que en el mundo, por ejemplo, y yo lo digo, en el mundo republicano genera un tema que está dentro del corazón del gobierno, ¿no? Y que yo creo que son dos temas, ¿no?
la discusión de fondo respecto a la posibilidad de regularización o no de los casinos de apuestas online. Y segundo, lo que planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga. O sea, hay dos acciones distintas. Está un debate sobre qué queremos, uno. Dos, esto de que se salga a... Porque decían, oye, el Servicio de Impuestos Internos actúa... No, el Servicio de Impuestos Internos lo designan. El que actúa... Sí, pongámonos dos de frente. Entonces el Servicio de Impuestos Internos va y, comillas de mutuo propio, sale y quiere grabar la actividad, ¿no? Quiere empezar a cobrar impuestos incluso cuando su legalidad está en duda. Acá no tenemos acuerdo pleno en la mesa, pero la legalidad está en duda. Yo creo que eso está claro y es un debate que falta. Hay debate, no está digamos, resuelto, claro. En derecho, cuando hay dos abogados hay tres interpretaciones, y eso es lo que está ocurriendo en este caso con la casa de apuestas. Algunos, que yo estoy por esta parte, digamos, sostenemos que no están, el Código Civil no prohíbe el contrato de apuesta y por lo tanto sería una actividad lícita. Hay otros que sostienen que sí se encuentra prohibida y por lo tanto es evidente que va a surgir este tipo de debate. Sí. Este conductor está en contra de cualquier tipo de regularización, que aquí de manifiesto en los micrófonos. Dicho eso, vamos al debate contingente, porque dejamos pendiente la conversación de seguridad. La izquierda, es que vamos a este tema porque es clave, ¿no? ¿En qué está la izquierda? La próxima semana hay un seminario muy interesante que organizan distintos medios sobre el proyecto de reconstrucción. Sí. En él participa Paulina Bodanovich. Y yo quiero hablar de Paulina Bodanovich, porque efectivamente hoy día su liderazgo en el Partido Socialista está en jaque. Su liderazgo en el Partido Socialista se está viendo consumido por liderazgo que podríamos decirlo proto-frente amplista, incluso más populista que el Frente Amplio, ¿no? Con una beta mucho más populista, y que se están robando la agenda de esa centro izquierda o lo que se acercaba a esa centro izquierda. Mis preguntas, que antes se la hice pero no la abordamos, ¿no? ¿Tiene futuro esta izquierda manucherista? ¿Va a primar Paulina Bodanovich? ¿Cómo se puede perfilar la izquierda en este camino? Porque hoy día podremos tener distintas opiniones del gobierno, pero hay una certeza: no existe la oposición, no existe. Incluso la CEP, oye, Parisi, el que más ha lucrado de los que están fuera del gobierno. Bueno, dejo planteado el tema. Yo creo que es una muy buena pregunta, el de la política manucherista, y que atiende también a una realidad de cómo entendemos hoy día la forma de comunicar, cómo entendemos hoy día la forma de hacer política, qué es hoy día lo que más renta desde el punto de vista de la comunicación política, que me permite captar público y de la mano de eso captar votos para quienes son candidatos y están dentro de la política en cargos de elección popular, como es el caso de Daniel Manucheri, Chicardini también y distintos parlamentarios, digamos. Esta cuestión creo que no es algo que se remita solamente a Daniel Manucheri, a Chicardini. Creo que es algo que también puede comprender distintos sectores y a distintas personas, no solo parlamentarios, sino que quienes tienen un estilo distinto de hacer política. Y es un estilo que creo que responde esencialmente a los likes, a las visitas, a hacer tendencia. Es decir, qué fácil, y lo digo como creador de contenido en redes sociales, digamos, que tengo, si se quiere, esa beta, pero qué fácil es la cuña rápida, la minuta fácil, el repetir información, la crítica de política pequeña, sin altura de miras, sin intentar ir a los temas de fondo. Qué fácil es, qué likes da, cuántas visitas no genera eso. Pero cuando eso se lleva al Parlamento, cuando eso se lleva a la discusión política como elemento principal de discusión, como táctica principal dentro de las comunicaciones, de la comunicación política, del diálogo político, vaya que tenemos un problema, ¿no? Es decir, si acá nuestros principales líderes políticos, no solamente de derecha, sino también de izquierda, tienen como táctica de diálogo político, como táctica comunicacional, el estilo Chicardini, el estilo Manucheri, creo que tenemos un gran problema desde el punto de vista de ir a tocar los temas de fondo, de estar en la política pequeña y no preocupado de los grandes temas que son las cosas que le importan a los chilenos. Y al final hoy día, después de la revolución en la era de las comunicaciones, los cambios de estructura desde el punto de vista de quién tiene hoy día la capacidad de comunicar y llegar a las grandes masas, que hemos pasado de que esto fuera de los grandes medios a que cualquier persona pudiera llegar a cientos de miles o a millones de personas con el celular. Yo creo que esto al final quienes lo van a determinar como
tanto se usa esto de que esto está tan democratizado, quienes lo van a determinar son las personas. Hoy día son las personas los que tienen la capacidad de decir qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se hace viral, en función de cómo interactúan con los videos, con los tweets, con el algoritmo. Bueno, esas personas finalmente son las que van a determinar si es que Daniel Manucheri, si es que Chiccardini y otros van a seguir con el mismo estilo porque eso les renta, o finalmente si no van a seguir porque eso es castigado, porque las personas se han dado cuenta que esto no tiene mayor sentido. Rodrigo Meléndez. Yo creo que el estilo Manucheri, más que frente amplista, como tú dijiste, Vicente, yo creo que es más bien aprovista. El mismo estilo de la primera convención que defendió el apruebo, de hacer el show por el show, de que toda una performance, y creen que van a convencer a la gente a partir de hacer el ridículo, en realidad. Yo creo que este show como forma de comunicación política le hizo mal a Chile en ese minuto en particular. Afortunadamente lo dejamos atrás, la mayoría de los chilenos, pero no nos tenemos que olvidar que poco más del 30% avaló esa forma de hacer política, y eso también es muy preocupante, y eso se revela también en que existan personajes como Manucheri dentro del Congreso Nacional. Son parte de una minoría vociferante, pero que no consigue el apoyo de los chilenos, por ejemplo, del que se tiene que levantar temprano, madruga para ir a trabajar, o del que lleva meses sin poder encontrar trabajo, porque este país no ha conseguido crear trabajo en los últimos meses, o del que está con una pyme ahogado por el IVA y la renta. O sea, a esas personas que tienen problemas reales, problemas del Chile profundo, el estilo Manucheri de hacer el show simplemente no les llega. Más allá de que lo puedan aparecer en redes sociales, ¿cierto? Que están tan masificadas y que pueda tener algún minuto de lucidez y que la gente los pueda apoyar. Pero el momento de los que hubo, ese es un mensaje que en realidad no lleva a ninguna parte, que le hace mal al país y que no construye un mejor país en conjunto. Me quedan 2-3 minutos y salimos a la 1:09, así que ustedes le explicarán después a la gente. Lunes pasado teníamos 1:07. Mira, estábamos saliendo tarde. Y antes yo partí el programa como en 1:02. Pero el punto, ojo con... Yo, ¿por qué siempre meto tanto en esta conversación a Manucheri? Sí, porque yo, estando de acuerdo con el fondo de sus argumentaciones, creo que hoy día no están coincidiendo con la realidad. Políticamente hay personas de dos tipos, y el que tiene los dos le va muy bien, ¿no? Que son los que tienen poder dentro de los partidos, dentro de los parlamentos, dentro como de esta configuración política, y los que tienen votos. Y Manucheri y Chiccardini, ambos, la parejita, demostraron tener más votos que cualquiera. Eso está conectando con alguien. Uno. Y con muchos. Más votos que cualquiera. Chiccardini, senadora, bien joven, 35%. ¡Pum! Mató. Manucheri es los más votados también. Y ahora están demostrando tener poder. Oye, si Paulina Bodanovich nos gustará más, nos gustará menos, pero presidenta del Partido Socialista, un partido con tradición, les está levantando el partido. Entonces, poder, bueno, parece que algo tienen de poder. Y ojo que Manucheri, nosotros lo vemos con este estilo estridente, con este estilo gritón, que tú decís, ¿quién es este payaso? Porque eso es lo que uno dice cuando ve a Manucheri. Sí. Bueno, viene de un lote también, viene de una tradición política. Ojo que es del fin de Álvaro Elizalde, que yo puedo tener la peor opinión de Álvaro Elizalde. Un gallo que ha llegado lejos en política y un gallo que no tiene el lejos que tiene Manucheri. O sea, que se ve más serio. Entonces, algo hay ahí. Ahora, sin tener esa seriedad a Manucheri, pareciéndole y que haya una cuestión de un desagrado visceral de cientos de miles de personas contra Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini y este estilo de hacer las cosas, también hay que plantear el punto de que hay cientos de miles o millones de personas a las que sí les hace sentido la forma. Pero ojo. Pero yo solamente quiero para contraargumentar. La encuesta Panel Ciudadano reveló cómo se va moviendo su panel en cuanto a la aprobación del gobierno, ¿cierto? El 30% hay uno que se mantiene fijo, que apoya al gobierno, hay otro 30% que se mantiene fijo en que lo desaprueba, y hay otro 40% que es el móvil, que puede estar en una o en otro. Yo creo que aquí Daniel Manucheri representa ese 30%, de la misma manera que el apruebo representa ese 30%, de manera que hubo un 30% que nunca dejó de tener el apoyo del presidente Boric en el gobierno anterior. O sea, es evidente que van a tener representantes en el Congreso, es lo que uno esperaría en una democracia, pero no son la mayoría del país, y yo creo que lo relevante es cómo conquistar a ese 40% y no tanto hablarle a esta 30% que no se va a mover bajo ningún Muy de acuerdo. Fernando, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Agricultura. Quédese porque el Mundial está impresionante, todo pasando, todo raro, nadie le achunta a nada. 3 de la tarde Francia-Senegal, ayer jornada de empate, adelantamos ya el trabajo de deporte. Y viene el deporte. Sí. Un gran abrazo, nos vemos mañana. Chau.